¿Existe una predisposición a la corrupción que se pueda ligar con la ascendencia cultural de un país? Se dice, por ejemplo, que los latinos tienen más predisposición a la corrupción que los sajones, por ejemplo. ¿Es verdad esto o no? Bueno, si tomamos como referencia las posiciones que ocupan los países sajones en el índice de transparencia, de percepción de la corrupción, porque además ese es el tema. ¿Por qué Transparencia Internacional ha insistido con la publicación de este índice de percepción? Percepción. Y es que algo que es propio de la corrupción es que es difícil detectar, es difícil combatir, es difícil controlar. Es decir, hay un elemento lo cual ha llevado, respondiendo a la pregunta, a que en ese índice de percepción de la transparencia los países sajones son más los países sajones que ocupan las primeras posiciones que los países latinos. O sea, así que los datos estarían confirmando. Los datos me parece que por lo menos nos marcan una tendencia. Sí, Ahora, vinculado un poco a todo esto, yo creo que lo importante también es que quien dispone de la información tiene que asumir que es que también está sobre él una determinada responsabilidad. Yo recuerdo, a la hora que uno ha tenido responsabilidades públicas, a veces la gente menciona, bueno, existe tal cosa, está pasando tal cosa y no hacen nada. Pero bueno, quien conoce que eso existe tiene que proporcionar toda la información, porque uno actúa en función de que dispone de la información y tiene los elementos. De lo contrario, que no es imposible. Si no es imposible. Bonazo, moralmente es igual de cuestionable la persona, por ejemplo, que coimea a un inspector de tránsito que aquella que recibe millones de dólares, por ejemplo, en una licitación pública. Bueno, haciendo un símil con lo religioso, yo diría que hay pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Y que es distinto el efecto que tiene sobre la vida de una sociedad, el impacto, es decir, porque a veces se pensaba de que era más cara la burocracia que la corrupción, y yo creo que lo que se está demostrando es que no es así, y que quienes, en fin, caen en desviaciones menores, tienen responsabilidades menores que aquellos que van a hacer que sus efectos, hasta tal punto que hoy día se habla en torno a estos temas, si una vez que se detecta que ha habido una apropiación indebida, una vez que eso ha sido procesado de acuerdo a los marcos institucionales de los países, al recuperarse, o sea, no debiera recuperarse eso mal habido por determinadas, lo que sea, personas, instituciones, empresas, lo que sea. Si eso mal habido no debiera de alguna forma volver de alguna manera al Estado y nuevamente volver a estar al servicio del bien público, claro. ¿No? Bonazo, ¿Uruguay tiene una buena legislación para prevenir y penar el uso indebido del poder público? Yo creo que ha habido una cuestión acumulativa, ajustes acumulativos en los últimos 10 años más o menos, por decirlo de alguna manera, y también lo que han venido señalando quienes han estudiado más concretamente el tema y han sido especialistas, son especialistas en las distintas áreas, que quedan todavía, sobre todo algunos elementos de coordinación, porque nosotros tenemos, ya sea el Tribunal de Cuentas, sea la Auditoría General de la Nación, sean aduanas, es decir, distintos organismos que tienen que ver con estos temas. Entonces, alguna de las cosas que se señalan es la necesidad de una mayor coordinación, de una mayor de ajustar más determinadas competencias, y en algunos casos también se señalan que faltarían todavía algunos elementos a incorporar como marco legal. Conversábamos antes de comenzar esta entrevista sobre su participación en un encuentro en el que se trató el asunto de la información patrimonial de los gobernantes. Sí, exactamente. ¿En Ecuador fue? En Ecuador. Fue un seminario muy actual, ¿no? Muy actual. Fue en un seminario sobre control social, porque ellos tienen un consejo de control social y participación ciudadana. Ajá.
que habían invitado a 9 países, uno por el Estado, uno por la sociedad civil, cada uno de los cuales tenía que hacer una exposición de 20 minutos, y luego había una ronda de preguntas, y la verdad que fue muy interesante, y quien más levantó ese tema fue la gente de Perú. Porque bueno, ellos lo que señalaban era que a veces se acumula una gran cantidad de información, pero que está como encriptada, es decir, que esa información sobre los estados patrimoniales de las personas responsables en fin, en distintas posiciones públicas, no se la conoce, y o bien tampoco es accesible, o no se sabe cuándo es que hay que acceder a ella, por ejemplo, para poder detectar si hay un enriquecimiento ilícito. Y ellos ellos señalaban ahí algo que me resultaba interesante, Mauricio, porque ellos dicen, de repente, lo que está escrito en los en las declaraciones juradas, en esas declaraciones patrimoniales, es una cosa totalmente distinta a lo que uno ve en la realidad. Si uno ve en la realidad que una persona tenía un autito y tenía una casita modesta de golpe porrazo, pasa a tener varios vehículos, propiedades de distinto tipo y demás, uno dice, bueno, ¿cómo se conjugan las dos cosas? ¿Cómo se logra explicar? ¿Y por qué no se puede ir a verificar en lo que han sido las declaraciones públicas? O sea que ellos por ese lado están insistiendo, y yo creo que es algo que también que en los otros países, por los comentarios que se levantaron en ese momento, había como un cierto vacío, y había como una necesidad de profundizar en esa discusión. Claro. Hoy en Uruguay esto funciona, las declaraciones patrimoniales, hay obligación por ley de hacerlo. Sí, exactamente. E incluso tenemos, investigaciones que están en curso. Exactamente. Por este tema, ¿no? Sí. O sea que es una cosa de mucha actualidad, ¿no? Muy bien. Para aquellos que quieran consultar, sobre todo la lista de departamentos, una de las interrogantes que plantean los oyentes, que quieren ver dónde está posicionado su departamento en esta lista. Exactamente. Lo pueden ver en el informe. Exactamente, sí, está ahí todo el detalle, está en la página web de Uruguay Transparente, www.uruguaytransparente.org. Muy bien. Y bueno, Mauricio, un gusto que el espectador se haga eco de estos temas, también la invitación de parte de Uruguay Transparente, que es una institución, más allá de que el tema es relevante, que trabaja con la modestia adecuada, pero con la apertura para que todos aquellos haciendo que quieran. Ese aporte. Voy a repetir antes de cerrar, Bonazo, el 0800, que usted decía, 0800 3842. Exactamente. Donde reciben denuncias y canalizan. Exacto, ese es el tema. A través de distintos organismos. Bueno, yo le agradezco a Alejandro Bonazo, secretario de la Comisión Directiva de Uruguay Transparente, que nos haya acompañado. Un gusto. Igualmente, Mauricio, a la orden. Hasta luego.